estaba en el corazón de Dios que reinara en Israel. Un hombre que Dios había llamado. No pretenda usted que muchas veces porque es llamado de parte de Dios no va a cometer un error. La Biblia dice que David censó al pueblo. Cuando David censa al pueblo, dice la palabra de Dios que Dios se encendió en gran ira contra él. Ahora, el libro de Crónicas, capítulo 21, nos dice que Satanás, que el Señor lo reprenda, incitó a David a censar al pueblo. Todo lo que pasa en esta vida es porque así Dios lo permite. Nada pasa por casualidad, sino que todo pasa por un propósito. Ahora Dios permite que Satanás le ponga una tentación a David para ver cuál era la reacción de David, para ver si David contaba con su fuerza o contaba con aquel que lo había llamado. Pero me llama la atención porque dice la Biblia que David le dijo al rey del ejército o al príncipe del ejército llamado Joab, le dijo: Joab, necesito que vaya, censes al pueblo y que me traiga la noticia para ver cuántos hombres hay de a pie, pues que pueden pelear la batalla. Ahora la Biblia dice que Joab pasó 9 meses y 20 días censando al pueblo. Y cuando llega a aquel lugar, dice que le dice: oh rey, he censado al pueblo y hay 900,000, 800,000 hombres en Israel y 500,000 hombres en Judá. Ahora la Biblia dice que cuando David escuchó esta palabra, dice que le dio pesar. Dice que este hombre se arrepintió de lo que él había hecho. ¿Por qué se arrepintió de lo que él había hecho? Porque entendía que lo que había hecho no era agradable delante de la presencia de Dios, porque él quería contar con sus recursos, porque él quería contar con su conocimiento. Y cuando usted intenta contar con lo que usted es, Dios se va a ir en contra muchas veces del ser humano. Ahora David contó con su habilidad. David dijo: necesito saber cuántos hombres hay dispuestos para la guerra. Dice que en Jerusalén habían 800,000 hombres de a pie que sacaban espadas. O sea, hombres que estaban dispuestos para pelear la guerra. No eran cualquier personas. David preparó hombres, dice el libro de Crónicas, que eran su rostro, eran como leones, eran rápidos como gacelas. Hombres preparados para pelear una guerra. Hombres que eran preparados para pelear una batalla. Hombres que no tenían miedo a enfrentar al enemigo que sea. Ahora, amados hermanos, la Biblia dice que cuando la Biblia habla de que Dios le habló a un profeta que era vidente de David llamado Gad. Ahora Dios le habla a Gad y le dice: anda y dile a David que por qué ha cometido esta locura, que por qué ha mandado a censar al pueblo. Sin embargo, aún aquel rey del ejército le dijo: Señor, ¿por qué tú vas a mandar a censar al pueblo donde tú sabes que eso no está bien? Y dice que la palabra del rey prevaleció sobre la palabra de aquel hombre llamado Joab, porque él era el rey, tenía que obedecer. Ahora, amados hermanos, la Biblia dice que Dios le habla a Gad y le dice: anda a donde está David y dile que por qué ha cometido esta locura, que por qué ha hecho las cosas contrarias a mi voluntad, que por qué ha hecho las cosas que a mí no me agradan. Ahora la Biblia dice, amados hermanos, de que Jehová le mandó decir a través del profeta Gad y le dijo: dile a él que 3 cosas le voy a demandar y que él elija a la que él quiera. Dice que Gad fue donde el rey y le dijo: oh rey, Jehová te manda decir así, que 3 cosas elija, pero ¿cuál quieres? Si que vengan 7 años de hambre en la tierra, 3 meses de persecución por tus enemigos, o que vengan 3 días de una peste aquí en este lugar, en la tierra. Y la Biblia dice, amados hermanos, de que David le dijo: prefiero caer en las manos de Dios y no en las manos del hombre, porque ciertamente Jehová tiene misericordia. David dijo en pocas palabras: que haga Jehová lo que mejor le parezca, porque yo entiendo que lo que hice no es agradable a su presencia. Si lo van a alabar, alábelo. Aleluya.
Gloria a Dios. La Biblia dice que David dijo que haga Jehová lo que mejor le parezca. La Biblia dice que Dios, o el ángel de Jehová, un ángel dirigido por Dios, a ese ángel no lo iba a parar oración. A este ángel no lo iba a parar, muchos amados hermanos. Alguien que quizás se arrodillara por un momento a decirle: detente, porque fue la ira de Dios que se encendió contra la tierra de Israel. Pero la Biblia dice que cuando este hombre fue allá, dice que le dijo: sube a la era de Arauna y presenta sacrificio vivo a Dios, a Jehová, en aquel lugar. Y la Biblia dice que David fue a aquel lugar, amados hermanos, para presentar sacrificio delante de Jehová de los ejércitos. Ahora cuando David llega a aquel lugar, dice la Biblia que Arauna lo miró y le dijo: ¿por qué, oh Señor, mi Señor, viene a mí? David le dijo: porque a presentar sacrificio he venido. Arauna le dijo: Señor, pero aquí está todo, agarra todo y haz lo que bien te parezca en la tierra. Y él le dijo: no, yo te lo voy a comprar, porque yo no tengo que ofrecer nada a Dios sin que me cueste sacrificio. O sea, él le dijo: si yo le voy a dar algo a Dios, eso tiene que llevar un sacrificio de por medio. Si yo le voy a dar un holocausto, una ofrenda, quiero que vea un sacrificio. Ahora, pero ¿qué pasa? De que vemos, amados hermanos, que hoy mucha gente quiere llevar el evangelio de Dios sin sacrificios. Vemos que hoy mucha gente quiere llevar el evangelio de Dios con un evangelio rutinario. Vemos que hoy en día mucha gente quiere llevar el evangelio de Jesucristo como un evangelio común y corriente. Y usted tiene que entender que el evangelio no es algo común y corriente. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Cuando usted entienda que esto no es una rutina, su vida va a cambiar. La Biblia dice que David, cuando llegó a aquel lugar, compró la era. Dice que presentó holocausto a Dios. Y dice que cesó la muerte en el pueblo, porque hubo alguien que se levantó en pie de guerra y estaba mirando la mortandad que había en el pueblo, y dijo: es necesario que yo me levante en pie de guerra a pagar un precio por mi gente. Es necesario que yo me levante en pie de guerra a pagar un precio por mi pueblo. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, yo oiré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios lo que está esperando es que alguien se levante. La Biblia dice: levántate y resplandece, porque haya llegado tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Aleluya. Amados hermanos, pero ¿qué pasa? De que hoy en día, y me va a disculpar la palabra, pero queremos llevar un evangelio fácil. Y lo que no entendemos es que este evangelio que estamos viviendo es un evangelio que lleva sacrificios. La Biblia nos enseña de que en un momento Jesucristo, anunciando su muerte, dijo que iba a ser crucificado, dijo que iba a padecer por causa de los impíos. De aquella gente lo iba a lancetear, aquella gente lo iba a bofetear. Y dice que Pedro en una oportunidad dijo: Señor, por favor, ten piedad de ti mismo. ¿Por qué tú vas a pretender de que esta gente te mate, de que esta gente te sacrifique? Y Jesucristo le dijo: Satanás, quítate delante de mí, porque me eres piedra de tropiezo. ¿Por qué no pones tu mirada en las cosas de arriba y no de la tierra? Y hoy en día vemos gente, amados hermanos, enfocada más en las cosas de la tierra que en las cosas del cielo. La Biblia, aleluya, alguien tiene que entender, aleluya, que el evangelio es un sacrificio. Jesucristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, cuando usted busca el significado de lo que es la cruz, representa un sacrificio. Ahora, ¿por qué mucha gente quiere llevar un evangelio sin sacrificios? Porque los sacrificios del evangelio duelen.
Los sacrificios del evangelio traen consigo, amado, una dolencia en nuestra vida muchas veces. Usted dirá, pero ¿por qué? La Biblia dice en el capítulo 2, en el capítulo 6, perdón, de Samuel, de que en un momento David, cuando vio que el arca del pacto estaba en otro lugar, dice que David reunió a la gente que Dios había marcado para que trasladaran el arca del pacto a Jerusalén. Ahora, cuando esta gente está en ese lugar, dice que aquellos hombres comenzaron a llevar el arca de Dios, iba camino a Jerusalén. Pero ¿qué pasa? Dice que los hijos de Abinadab, el sacerdote que estaba administrando el arca, dice la palabra de Dios que estos hombres hicieron un carro nuevo, y dice que guiaban el carro en unos bueyes. Ahora se desviaron del diseño que Dios le había entregado, se desviaron del diseño original que Dios le había dado. Ellos llevaron el arca del pacto sobre los bueyes, llevaron el arca del pacto sobre un carro nuevo. ¿Por qué? Porque no querían aquella gente cargar el arca de Dios en el hombro. Ahora el diseño que Dios le había dado a Moisés era que los levitas, los sacerdotes, aquella gente que estaba consagrada para Dios, eran los únicos que podían llevar el arca del pacto, pero no en un carro nuevo, sino en el hombro, porque la presencia de Dios se carga. Pero si se paga un sacrificio, si se paga un precio. Esa es la manera, amados hermanos, que el arca de Dios se lleva. La Biblia dice que Usa, cuando iba caminando, dice que cuando vio que los bueyes tropezaron, dice que extendió su mano para aguantar el arca del pacto para que no cayera. Pero dice que cuando Usa, amados hermanos, dice que tocó el arca, dice que el furor de Jehová se encendió en contra de Usa y lo mató en ese momento. ¿Sabe por qué? Porque Usa sabía cómo había que llevar el arca del pacto, y no era en un carro nuevo, era con sacrificio. Ahora la Biblia dice que Dios lo mata instantáneamente. ¿Por qué? Porque cuando usted intenta llevar un evangelio a su manera, se va a empezar a morir en el camino. Usted dirá, pero ¿por qué? ¿Será que el hermano está profetizando muerte en este lugar? No, sino que el evangelio de Dios es un evangelio santo, sino que el evangelio de Dios es un evangelio, aleluya, de santidad para Dios. Y cuando usted intenta llevarlo a su modo, hay cosas que se van a morir en el camino. Hay gente que se comienza a morir en el camino. ¿Por qué? Porque quieren llevar el evangelio a su manera. Ellos sabían cómo se llevaba el arca. Ellos sabían cómo se llevaba la presencia de Dios, y no era en un carro nuevo. Hay gente, amados hermanos, de que quieren llevar un evangelio diferente. Y Pablo anuncia en el libro de Gálatas capítulo 1 que no hay otro evangelio. Pablo dijo, no hay otro evangelio. Si a un ángel del cielo viene anunciando otro evangelio, sea anatema. Ahora Pablo expresa esta palabra porque Pablo, un conocedor de la Biblia, Pablo, un conocedor de la palabra, un hombre que quizás usted no iba a engañar fácilmente, un hombre que conocía principios, un hombre que fue enseñado e instruido los pies de un doctor de la ley llamado Gamaliel, un hombre que conocía, amados hermanos, principios de la palabra de Dios. Y vemos a un Pablo que tuvo un encuentro con el maestro. Vemos a un Pablo que iba de camino a Damasco porque quería aprender a lo del camino, porque Pablo quería meter preso a aquella gente que predicaba el evangelio de Jesucristo. Pero la Biblia dice que cuando Pablo va de camino a Damasco, dice que le llegó una luz resplandeciente y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ahora Saulo dijo, ¿quién eres tú, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora Pablo pensaba que estaba haciendo las cosas correctas, pero estaba llevando algo diferente. Pero desde el momento que tuvo encuentro con Jesucristo, su vida fue cambiada, su vida fue transformada. Ahora Pablo dice en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20, crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo por la fe de aquel que me llamó y así mismo se entregó por mí. Jesús de Nazaret, el que vino a cambiar, el que vino a transformar, el que vino a levantar el caído, el que vino a sanar el enfermo, el que vino a restaurar el oprimido. Jesús de Nazaret, el que da vida a los que están muertos. Ese es el Cristo que yo predico, el que resucitó a Lázaro. Ahora, amados hermanos, ellos intentaron llevar el arca de Dios a su manera. Ellos intentaron de llevar la presencia de Dios en un carro nuevo. Pero la Biblia dice que cuando David estaba en ese lugar, que vio que el arca mató a Usa, dice que aquella gente iba danzando, quizás que iba hablando en lengua, quizás aquella gente iba profetizando porque iban sintiendo la presencia de Dios. Hoy en día mucha gente danza, mucha gente habla lengua, mucha gente quizás dicen siento el fuego, siento la presencia, pero están caminando no conforme a la voluntad de Dios, amados hermanos. Y usted tiene que entender que el danzar y el hablar en lengua es una manifestación del poder de Dios, pero no le garantiza la salvación a nadie. Pero cuando nosotros entendemos que tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios, allí nosotros podemos alcanzar la salvación. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios en esta noche. Aleluya. Jesucristo mismo lo dijo en aquel tiempo. Me dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos milagros, prodigios. Señor, los muertos se levantaron, los paralíticos se levantaron. Y que la Biblia dice que le dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Ahora, esto no consiste solamente en una manifestación, que la manifestación del poder de Dios son poderosas en nuestra vida, es una confirmación de que el poder de Dios que está en nuestra vida. Pero tenemos que entender que es un sacrificio, porque tenemos que sacrificar muchas cosas de la carne. Tenemos que sacrificar, amados hermanos, muchas cosas que están en nuestras vidas que a Dios no les agradan. Ahora tenemos que sacrificar muchas veces el orgullo. Hay que sacrificar muchas veces la altivez. Hay que sacrificar muchas veces la arrogancia. ¿Por qué? Porque es el sacrificio del evangelio. Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en nuestras almas. Usted quiere que su alma tenga descanso, aprende de Jesucristo. Aprenda de Jesús de Nazaret, porque Él es el que nos enseña. Él es que nuestro maestro. Él dejó su palabra establecida en este lugar para que nos demos guiar por ella. Ahora la Biblia dice de que cuando el arca de Dios mató a Usa, dice que ellos tuvieron miedo. Dice que se sintieron amedrentados. Dice que ellos no querían tocar el arca del pacto. Ellos no querían acercarse a donde estaba el arca de Dios, porque tenían miedo de que el arca del pacto matara a alguno de ellos. Pero dice que habían andado buscando un lugar para que el arca del pacto entrara en esa casa. Cuando el arca de Dios la llevaron a casa de Obed-edom, dice que en 13 meses la casa de Obed-edom cambió de una vez por todas. Dice que la casa de Obed-edom cambió, amados hermanos, y fue prosperada en gran manera. Dice que la casa de Obed-edom dio un giro. Dice que la casa de Obed-edom fue prosperada. Pero me llama la atención, porque como que el mismo arca, el arca de Dios que estaba en la casa de Obed-edom, 13 meses, dice que prosperó Obed-edom. Pero sin embargo, pasó 20 años en la casa de Abinadab. Diga conmigo: y nada pasó. Y nada pasó.
¿Sabe por qué? Porque Obededón, cuando entendió de que el arca iba a llegar a su casa, él dijo: tengo que sacrificar lo mejor para Dios. Y cuando tú te sacrificas por Dios, Dios te va a prosperar espiritualmente. Cuando tú te sacrificas por Dios, aleluya, cuando usted le da valor a la presencia de Dios, las cosas cambian. Obededón en 3 meses fue prosperado, porque él entendió, amado hermano, de que el arca no se llevaba con una rutina ni en un carro nuevo. De que el arca de Dios se llevaba era con sacrificios. Abinadab, sacerdote, con el arca del pacto 20 años en su casa, y no prosperó. Su casa seguía siendo la misma. Abinadab con el arca de Dios en la casa de él, y pasaron 20 años, amados hermanos, y la casa de Abinadab seguía siendo la misma. Esto me hace entender, amados hermanos, que no consiste en los años que nosotros tengamos en el evangelio. Esto consiste en la dedicación y en el valor que le demos a la presencia de Dios. Esto me hace entender, aleluya, que no consiste en los años, sino en el amor que tengamos hacia Dios. Por eso es que usted hoy en día mucha gente de que tiene años en el evangelio, y usted dice: pero ¿qué pasa con esta hermana, con este hermano? De que tienen años y lo veo igualito. Porque son gente, amados hermanos, que no ha aprendido a darle valor a la presencia de Dios en su vida. Son gente que no han aprendido a darle valor a la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida. Son gente que están como Abinadab, de que el arca del pacto está aquí, pero no me importa. Lo que me importa es que enfocarme en las cosas de este mundo. Obededón instantáneamente, cuando el arca llega a su casa, dice que prosperó. Obededón sacrificó lo mejor para Dios. Obededón le dio lo mejor a Dios. Obededón entendió de que el arca de Dios no se llevaba del modo como se la llevaban los paganos, como se la llevaban los impíos. ¿Por qué usted dirá eso? Porque cuando usted lee el libro de Samuel, en su comienzo dice que los filisteos habían robado el arca del pacto. Y como los filisteos llevaban el arca del pacto, los amonitas cómo llevaban el arca del pacto, dice que ellos lo llevaban en carros nuevos. Ahora vemos que la gente que Dios había elegido también querían llevar el arca del pacto como la llevaban los paganos. También querían llevar el arca del pacto como la llevaban aquellas personas que no conocían a Dios, que veían la manifestación del poder de Dios, pero que no tenían el Espíritu Santo en ellos. Aleluya. Ellos querían llevar el arca del pacto también como la llevaban los impíos. Ahora, la presencia de Dios o el sacrificio del evangelio no se lleva, amados hermanos, como la llevan los impíos, como la llevan aquella gente que son paganos. La Biblia nos enseña en el libro de Segunda de San Juan, capítulo 2, versículo 15, dice: no améis al mundo ni a las cosas que están en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden del Padre. Porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estoy hablando con gente en esta noche que dice: yo voy a hacer la voluntad de Dios. Queremos gente, amados hermanos, que haga la voluntad de Dios. Gente que haga la voluntad de Dios. Ahora, como usted lee la Biblia, dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos cada día. La voluntad de Dios, amados hermanos, es que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de este mundo y nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, conforme a la verdad y a la santidad que está en Cristo, porque es un sacrificio. Ahora Pablo dice en el libro de Corintios, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque cuando usted llega a Dios, usted tiene que empezar a cambiar su forma de ser que usted tenía en el pasado, para que se cumpla la palabra de que hay un Dios que cambia, de que hay un Dios que transforma, de que hay un Dios
que hace cosas maravillosas sobre la humanidad, alguien tiene que alabar a Dios. Pero es que el sacrificio que usted haga, hay gente que no se sacrifica, amados hermanos, por su cambio. La realidad es esa, de que hay personas que no se sacrifican por alcanzar la salvación. Ahora, si luchamos muchas veces por tener bienestares en esta tierra, algo que va a ser por un momento, algo que es pasajero, ¿cuánto más el pueblo de Dios no se va a sacrificar, amados hermanos, por la salvación? ¿Cuánto más no nos vamos a sacrificar por la vida eterna? ¿Cuánto más no nos vamos a sacrificar por no ir al infierno, sino que irnos al reino de los cielos? La Biblia dice que Jesús de Nazaret estuvo en encuentro con un hombre llamado Nicodemo. Un Nicodemo era un hombre conocedor de la ley, era un hombre, un fariseo. Nicodemo era un hombre que conocía mucho de las escrituras, pero estaba llevando algo no conforme a Dios le agradaba, sino conforme a su propia concupiscencia. Y él pensaba que estaba caminando bien delante de Dios. Él pensaba que estaba haciendo lo agradable delante de Dios. Pero como siempre, Jesucristo le sale el encuentro a la gente que él marca. Dice que Nicodemo se le acercó a Jesucristo de noche y le preguntó: Señor, ¿cómo hago yo para nacer de nuevo? Jesucristo le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, no vas a conocer, conocedor de la ley, no vas a saber cómo hay que nacer de nuevo? Jesucristo le dijo: el que no naciere del agua y el que no naciere del espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. O sea, que Jesucristo le estaba diciendo: tú quieres alcanzar tu salvación, sacrifica lo que tú tienes de tu pasado, enfócate en tu presente, porque algo nuevo voy a hacer contigo. El hombre sabía de que si se convertía a Cristo, los otros fariseos también lo iban a perseguir. Los otros fariseos también le iban a cargar una persecución a causa de que este hombre había creído en Jesús de Nazaret. Amados hermanos, pero cuando este hombre entendió de que Jesucristo le dijo que el que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de los cielos, Jesucristo le estaba diciendo: escucha bien, Nicodemo, yo sé que tú traes cosas del pasado, yo sé que tú vienes arraigando muchas cosas y arrastrando muchas cosas de tu pasado, pero recuerda que el que llega a mis caminos y el que conoce la luz, las tinieblas van a retroceder y tu vida va a ser diferente, porque todo cuesta el sacrificio. Nadie dijo que era fácil, amados hermanos. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Nadie dijo que era fácil. Muchas veces las personas predican y ven que Cristo no cobra. Ciertamente Dios no cobra, pero Él quiere que tú te sacrifiques. No, que Dios no cobra para sanar ni para salvar, pero esto consiste en un sacrificio de que nosotros, amados hermanos, nos despojemos de las cosas que veníamos arrastrando del pasado y comencemos a vivir una nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque allí en ese momento podemos hacer entender de que el Dios que nos llamó es aquel Dios que nos prepara, y si Él nos prepara, nos capacita, y si Él nos capacita a través de nosotros, hay mucha gente que va a alcanzar la salvación. ¿Pero por qué? Porque si vieron que antes eras un delincuente, quizás antes andabas en las drogas, quizás antes andabas en la prostitución, quizás te conocieron como no con buena fama en el pasado, pero desde el momento que llegaste al evangelio y dijeron: mira, fulano llegó al evangelio, si tú crees que Dios puede hacer con él, claro que lo puede hacer, porque Él es un Dios que cambia, Él es un Dios que transforma, Él es un Dios, aleluya, que hace renacer de nuevo a los que estaban muertos. Él es un Dios que hace renacer, amados hermanos, lo que muchos pensaron que se había secado.
Los que muchos pensaron que estaba muerto y que ya no tenía esperanza, eso mi Jesús de Nazaret lo va a hacer nacer de nuevo. La Biblia dice que todavía hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Mientras la gente cometa un error y está vivo todavía tiene esperanza de decir: Señor, me arrepiento y me aparto de las cosas que no te agradan. La Biblia dice: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando nosotros entendemos, amados hermanos, de que Cristo viene, cuando nosotros entendemos de que Cristo viene pronto por su iglesia, allí es cuando tenemos nuevamente que levantarnos. Quizás tenemos un pasado oscuro, quizás tenemos un pasado no agradable, quizás tenemos un pasado donde mucha gente nos juzgó, pero la Biblia dice que abogado tenemos para con Dios, a nuestro Señor Jesucristo, el que intercede por todos nosotros. Tenemos un abogado, se llama Jesús de Nazaret, el que pagó un precio por nosotros en la cruz del Calvario. Amados hermanos, la Biblia dice que en aquel monte que llamaban la era de aquel hombre llamado Arauna Jebuseo, dice que este monte fue en el monte donde nuestro maestro Jesús de Nazaret fue crucificado. Fue en el lugar donde Dios le habló a Abraham y le dijo: ve al monte Moriah. Es el lugar donde dicen los sabios y los entendidos que fue donde Salomón construyó el templo. Y esto me hace entender que el lugar, cuyo lugar Dios había enviado a Abraham a sacrificar a Isaac, el mismo lugar también David fue aquel lugar. Es el mismo lugar donde Jesucristo pagó un precio por usted y por mí en la cruz del Calvario para redimirlos con su sangre. Fue el lugar donde Jesucristo pagó un precio por nosotros, para decir: si yo muero por ellos, ellos también van a sacrificar la carne por mí, porque yo creo que ellos son agradecidos conmigo. Pero es el sacrificio del evangelio. Es el sacrificio del evangelio. Yo no sé cuán sacrificado tú estás por Dios. Yo no sé cuán sacrificado tú estás por su honra. No sé cuánto tan sacrificado estás por la presencia de Dios. Hay gente que quiere ver gloria, pero no se quiere sacrificar. Hay gente que quiere ver el poder de Dios manifestar en su vida, pero no se quiere sacrificar. Hay gente que quiere ver la mano de Dios moverse a su favor, pero no se quiere sacrificar. Tenemos que entender que para ver el poder de Dios tiene que haber un sacrificio. Porque pretendemos de ver algo tan fácil donde no hay un sacrificio de por medio. Yo no sé dónde están esa gente que se quiere sacrificar por Dios. Yo no sé si esa gente está aquí en este lugar en esta noche. Esa gente que entiende que el sacrificio del evangelio no es barato. Hay que pagar un buen precio. Hay que pagar un buen precio por nuestra salvación. Porque tenemos, amados hermanos, que luchar con muchas cosas en este mundo. Tenemos que luchar con muchas cosas en este mundo que nuestra carne anhela. Y ninguno de los que están en este lugar pueden decir de que no han vivido batallas, de que su carne muchas veces se siente triste, de que muchas veces su carne muchas veces se siente debilitada. Ninguno de los que están en este lugar pueden decir que no se han sentido tristes, de que no se han sentido afligidos, de que no se han sentido sin fuerzas, de que no se han sentido, amados hermanos, muchas veces que se sienten en el suelo. Ninguno de los que está en este lugar puede decir que nunca sentió en su carne un momento de debilidad, porque la Biblia dice en el libro de Gálatas que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne siempre va a querer agradar a la carne, pero el espíritu que está en nosotros, él quiere agradar a su creador. El espíritu que está en nosotros, aleluya. Alguien tiene que alabar a Dios en esta noche. El espíritu que está en nosotros quiere agradar a su creador. Porque hay una lucha entre el espíritu y la carne.
Hay una lucha, amados hermanos, entre el espíritu y la carne. Ahora, los que son guiados por la carne, dice la Biblia, no pueden agradar a Dios. Pero dice la Biblia en el libro de Romanos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted tiene que entender de que en este mundo hemos venido para agradar a Dios. Porque si quizás yo me paro en este lugar, en este momento, y le pido una opinión de cada uno de los que están en este lugar, las opiniones de ustedes van a ser diferentes. No todos van a tener la misma opinión para darme la respuesta por lo que le estoy preguntando. Cada uno tiene una opinión diferente. Pero cuando yo entiendo, amado hermano, de que tengo que leer la palabra de Dios para agradar a Dios, de que cuando entiendo que tengo que leer la palabra y empaparme de la Biblia, ¿para qué? Para que nadie me engañe. Allí voy a entender que las cosas son diferentes. La Biblia dice que cuando el arca del pacto mató a Usa, dice que David reunió a los ancianos de Israel y le dijo: vengan acá, vamos a ver por qué razón el arca del pacto mató a Usa. Y dice que comenzaron a leer el libro de las crónicas. En el libro de crónicas te encuentra eso. Dice que comenzaron a leer las crónicas y David miró y leyó en aquel momento de que el arca del pacto no era llevada por los paganos, de que el arca del pacto no era llevada en un carro nuevo, sino que el arca del pacto era llevado por la gente santa, de que la presencia de Dios se llevaba. Era la gente que Dios había marcado, porque era la gente que Dios había diseñado para que llevaran el sacrificio. ¿Dónde? En el hombro. Porque el arca, amados hermanos, se lleva en el hombro, porque es una responsabilidad, porque es un compromiso. Porque no es cualquier cosa llevar el arca de Dios. No es cualquier cosa llevar la presencia de Dios. Somos marcados por Dios. Y para marcar la diferencia, porque este evangelio que predicamos es un evangelio de sacrificios. El sacrificio del evangelio. Póngase de pie, aleluya.